Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Aquí, como siempre, como todos los viernes, con su programa La Verdad Sea Dicha, y hoy día con un interesante tema que a usted le va a importar. Ulises, ¿cómo estás tú? Muy bien, pues señora Jessica, partiendo nuestro programa, un programa que hoy día va a estar muy interesante con un invitado que nos va a entregar una información muy actual respecto de tramitaciones que se están generando en el Parlamento, con un tema que ya lo habíamos tocado en una oportunidad, como este proceso de hormonización, ¿no es cierto? Sí. Así que para partir y entrar en vereda, estimados televidentes y querida Jessica, parta usted entonces saludando a nuestro A invitado nuestro y invitado, así presentándolo. es. Como bien dices tú, Ulises, aquí tocamos 2 o 3 veces el tema de hormonización en niños menores, digamos, de 18 años, empezando desde los 3 años, cuando la ley dice y es clara que es a partir de los 18 años. Entonces, aquí como que se hizo como el Estado se está haciendo cargo de los niños trans, hormonizándolos a temprana edad. Y para eso tenemos un gran invitado, que es todo un honor porque ha dado la lucha contra este tema de hormonización. Santiago Ormazal, ¿cómo estás tú? Gracias por estar aquí con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, como siempre. Yo sé que ustedes siempre han apoyado la lucha que nosotros hemos dado, y digo nosotros porque somos varias organizaciones las que estamos detrás, organizaciones de papás, de personas trans, de personas que han detransicionado también, abogados, psicólogos, por todos lados hemos tratado de hacer un grupo que podamos llevar hacia adelante este tema y bueno, justamente ayer ganamos la primera batalla, si se quiere, así Así que es. estamos bastante contentos. Santiago, mira, para poner en contexto, porque mucha gente nos ha preguntado sobre la temática, ¿ya? Y mucha gente está viviendo a lo mejor la problemática. ¿Por qué no ponemos en contexto incluso tu propia historia, que nos sirve de ejemplo para un poco decir cómo hormonizar a un niño de 3 años cuando la decisión se toma a los 30, cuando se está seguro a los 40, e incluso habiéndose tomado la decisión de hormonizarse para cambiar sexo, hay gente que se ha arrepentido de esta hormonización. Por favor. Sí, bueno, antes que todo, antes de contarles un poquito sobre mi experiencia, quiero dejar claro que este programa nunca ha contemplado la hormonización desde los 3. Siempre hay un malentendido respecto a las edades. Desde los 9 años en adelante es el bloqueo puberal, desde los 15 años en adelante se está hormonando. Esas son las edades reales. Pero desde los 3 años sí se puede hacer una transición social que tampoco es neutra, por lo tanto también es preocupante, o sea, es solamente para aclarar las edades que no es que se hormonan los 3, Exacto. aún así se empieza a bloquear la pubertad desde los 9, que también es preocupante, ¿no? O Sí, sea, Santiago, lo solamente digo. para aclarar. Sí, Santiago, lo digo desde los 3 porque de alguna forma cuando el niño muestra indicios de siendo niño, quiere jugar con muñecas en el jardín, se toma al niño inmediatamente y se pone en esta escalera mecánica siempre en favor de la transición, pero no en una espera vigilante, que todos los padres tienen el derecho de vigilar a su hijo y si es que cambia en el transcurso de la edad. Pero cuando se toma este niño, se mete en el programa Crece con Orgullo, se transiciona solo a favor de transicionar, pero no una espera vigilante. Esa es la gran preocupación de los padres. Así es, sí, en eso estamos completamente de acuerdo porque es así, de hecho. Pero un poquito lo que tú me decías, para poner contexto a la gente, yo soy un hombre transexual que efectivamente empezó a los 30 años su transición, nací mujer, para aclarar, para que la gente sepa biológicamente, digamos. Y a los 30 yo tomo esta decisión luego de una terapia psicológica de unos 2 años y medio más o menos. Tomo la decisión de transicionar, por lo tanto llevo ya 12 años, voy para el año 13, ¿cierto? Ya tengo 42 años
Y por lo tanto ya llevo bastantes años con esta hormona que me ha significado cada 3 meses tener que ir al hospital a hormonarme. Yo tomo un tipo de hormona que es cada 3 meses, pero existen otras que es cada 1 mes, existen otras que es cada 15 días, y con varias operaciones en el cuerpo. Una de ellas es la histerectomía, donde yo me saco útero, ovario, me saco todo eso, por lo tanto yo ya no genero mis propias hormonas, así que termino siendo una persona hormonodependiente para el resto de mi vida, y eso por decisión propia, digamos. ¿Por qué? Porque claramente hay personas, habemos algunas personas que, aunque al activismo LGBT no le guste mucho el concepto que yo uso, habemos muchas personas que desarrollamos un trastorno de identidad de género, o identidad psicosexual en realidad, como debería llamarse, que hoy se le conoce como disforia de género. Y cuando no se trata en las edades tempranas, digamos, es que nosotros finalmente seguimos desarrollando o construyendo ese trastorno. No sé bien cómo decirlo, no soy profesional de la salud, pero en el fondo empieza a acrecentarse mayormente ese trastorno, al punto de que llegamos a buscar esta llamada transición de género o transición de sexo, ¿cierto? Que en el fondo es adecuar nuestro exterior para poder vivir en el rol social del sexo opuesto. Ahora, dicho esto, bueno, con el tiempo uno se empieza a dar cuenta cuáles son los riesgos físicos que conlleva. A nosotros, cuando empezamos, siempre nos dicen que, claro, las hormonas del sexo opuesto ocasionan algún tipo de efecto secundario, van a haber uno que otro riesgo, generar distintas enfermedades, pero no nos preparan, digamos, realmente a qué es lo que nos puede generar. Por ejemplo, cuando a mí me hablaban de que podía haber un debilitamiento de la densidad ósea, claro, uno lo ve así como un riesgo lejano, pero hoy, con 12 años de hormonas, ya siento los dolores pélvicos, ya siento dolores, digamos, en el cuerpo, tengo una que otra vez taquicardias nocturnas, sudoración constante. Entonces son efectos secundarios que, en el fondo, si a los 30 años uno no le toma mucho el peso, imagínense un adolescente a los 15 o 16 años. Es un poco para seguir la conversación. Excelente, así ponemos a la gente que nos está viendo en contexto de la temática que vamos a hablar. Bueno, hay una comisión investigadora respecto de la hormonización de niños mayores de 9, 8 años que van claramente en crecimiento, y también de padres judicializados por oponerse a esta hormonización. Entonces, sabemos que hubo una comisión investigadora que justamente ayer entrega su informe, y cuéntanos, porque tú estuviste ahí, cómo terminó esta comisión investigadora, qué significa que ayer se haya aprobado y todo lo que conlleva lo que viene ahora después de esta comisión. Sí, bueno, esta comisión investigadora, que duró alrededor entre 4 o 5 meses, haciendo sesiones todos los martes religiosamente, ahí estábamos siguiéndola. Si no estábamos presenciales, estábamos vía Zoom, y en la cual también a mí se me invitó a participar, a dar mi testimonio. De esa comisión se elabora un informe donde se entrega la mayor cantidad de hallazgos, ¿cierto?, que esta misma comisión recopila. Por lo tanto, hay varios puntos que hacen un tanto ruido, como por ejemplo que no se tiene una cifra real de cuántos niños están en el PAI, y de ellos tampoco se sabe cuántos están hormonados. La ministra dio ciertas cifras, pero fue enfática de que no había registro, que eso fue lo que en el fondo ella pudo recopilar para dar la respuesta en la sesión que se le preguntó. Y se habla más o menos de más de 2.000 niños en el país y al menos 600 niños hormonados que pertenecen al programa, y por lo tanto no sabemos tampoco cuántos hoy ya no están en el programa, o se han retirado del programa, o nunca han estado en el programa, que también están hormonados. Por lo tanto, pueden ser más de 600 niños. También se supo que hay un número de 42 niños operados,
La mayoría de ellos en el sistema privado, pero al menos 6 son casos de sistema público que han sido operados de estas operaciones de reasignación de sexo, ¿cierto? Lo cual técnicamente es ilegal, porque el Estado solo puede hacer lo que las leyes le permiten, ¿cierto? Y según la normativa, se hizo también ahí la investigación hacia atrás de cuál era la normativa vigente en Chile respecto a estos temas, y la única que se encontró es una vía clínica del 2010, donde habla de que todo este tipo de, digamos, intervenciones, ya sea hormonales como quirúrgicas, son de 18 años en adelante. Por lo tanto, acá el mismo Ministerio de Salud está contradiciendo su propio reglamento, digamos. Eso por un lado. Ahora, de todos estos hallazgos, que hay muchos más, por ejemplo, el tema de consentimiento también, que es preocupante, de ahí lo podemos conversar. De todos estos hallazgos se generan una serie de recomendaciones, que son las recomendaciones que la comisión, ¿cierto?, le da a la Cámara a votar, digamos, al Pleno de la Cámara de Diputados, para que finalmente el gobierno de turno, ¿cierto?, las tome en cuenta y de alguna forma se entienda que aquí hay un tema preocupante que no está del todo, no está bien creado, digamos, sus fundaciones son débiles, la evidencia es débil, ese es el hallazgo principal, que está basado en evidencia científica pobre, de baja calidad, de poco tiempo de seguimiento, muy sesgada en algunos casos. Por lo tanto, aquí hay que hacer algunos cambios, y dentro de eso, de esas recomendaciones, están, por ejemplo, la suspensión de este programa, no del acompañamiento de los niños. Ese es un tema que también mucha gente está peleando, y que la gente que en el fondo votó en contra de este informe dice que votaban en contra porque no quieren dejar a los niños en el desamparo. Ese no es el punto. Acá se busca suspender el Crece con Orgullo, y no un acompañamiento psicológico, ¿cierto?, como cualquier niño pudiese tener si tiene algún tipo de problemática. También se busca derogar, por ejemplo, la circular 812, porque también se estipuló que era tanto ilegal como inconstitucional, porque pasa a llevar el derecho preferente de los padres, ¿cierto?, que está garantizado por la Constitución, e ilegal porque no se condice tampoco con la ley de identidad de género, que en ningún caso se hablaba de hacer este tipo de cambios de nombre fuera de lo permitido en la ley de identidad de género, que es para mayores de 14 en adelante, y en el caso de menores siempre con consentimiento parental, lo cual tampoco existe. Entonces, bueno, para no alargarme mucho, una serie de recomendaciones que en el fondo viene a mejorar el bienestar, ¿cierto?, de los menores desde el punto de vista físico y psicológico, ¿cierto?, que en el fondo lo que busca acá es dejarlos desarrollarse, explorar, que ellos puedan explorar, ¿cierto? Como bien decías tú, Jessica, estar vigilante a cómo el niño se desenvuelve, pero en ningún caso fomentarle una transición o negarle, ¿cierto?, que él pueda ser diferente al resto de sus pares, ¿no? Un poco eso como resumen. Excelente, excelente puesta de contexto, digamos, y por cierto, cómo de alguna manera igual la ministra de Salud y todo el contexto del ministerio vulneraron a los padres, vulneraron la ley. ¿Cómo se entiende eso, de acuerdo a tu opinión, Santiago? Yo lo encuentro gravísimo, porque hoy día, aunque la gente no lo crea, pero hoy día tenemos padres judicializados por oponerse a la hormonización, por oponerse a una operación, por oponerse a un apoyo psicológico que solo te lleva a confirmar lo que el niño a los 3 años es imposible que pueda confirmar. Sí, está, de hecho, en la comisión se vio el caso de Orlando, que es un papá que justamente perdió la tuición de su hija por ni siquiera negarse tan tajantemente, porque mucha gente cree que estos padres que se niegan son como estos papás así medio autoritarios, que aquí mando yo nomás y no es no, sino que son papás que plantean la duda, que es legítima, digamos, de un día para otro, que su hija, que nunca tuvo un atisbo de ser masculina, ¿cierto?,
le diga que ahora es hombre, obviamente para los papás eso es un shock, que incluso los mismos, esa misma dupla psicosocial debería saber que los papás también pasan por una etapa o por un tema que para ellos es moverle el piso, o sea, no es fácil, digamos. Y Orlando nunca ha sido un papá, digamos, autoritario, y aún así él fue judicializado, perdió la tuición de su hija, y hoy su hija está en este proceso, y él dice que no ve mejoría tampoco. Ella sigue con una depresión, sigue estando mal, y en ningún caso este famoso PAEG o Crece con Orgullo la ha venido a ayudar, al contrario. Eh, Ahora, ¿por qué pasa esto? También esa es nuestra gran duda, la verdad, en qué momento los niños pasaron a se empezaron a interesar tanto en la construcción identitaria de los niños, y finalmente es eso. Ellos dicen que existen niños que son trans desde el nacimiento, y lamentablemente no existe literatura científica que avale eso. Las mismas personas trans podemos decir que nosotros no nacemos trans, nosotros de alguna forma nos hacemos en el camino, porque como te digo, aquí es un tema básicamente de lamentable salud mental, es un tema de trastorno de identidad psicosexual, y que esa construcción identitaria que hace todo ser humano, ¿cierto? Que es la llamada construcción, la llamada identidad psicosexual, en algún momento se altera por ABC motivo. No está estudiado del todo, nadie sabe bien por qué se causa, hay varios factores, desde abusos, abandono, como desde incluso el hecho de sentirte diferente y que la gente te lo recalque. Hay una internalización de que no perteneces al grupo de las mujeres, sino que al de los hombres, y así se puede generar, digamos, muchos temas que al juntarse todo, digamos, genera esta especie de trastorno, ¿no? Ahora, con los menores es un tema complejo, porque, como te digo, ellos están en plena construcción identitaria, y lo que se ha archiestudiado es que la consolidación de la identidad de todo ser humano es en la etapa de joven adulto, entre los 20 y 21 años. Recién en ese momento nosotros podemos decir, o incluso en una adolescencia de 18 para arriba, digamos, se puede decir que una persona está empezando a consolidar su identidad, y que de ahí va a ser como de ahí para adelante, digamos. A pesar de que, a mi juicio, la identidad uno nunca deja de construirla. O sea, cualquier cosa que te va pasando con el tiempo forma parte de tu identidad. Por lo tanto, decir que un niño a los 3 años tiene una identidad trans, eso es mentirle la cara a las personas. Eso es ser tan cruel que ni siquiera es dejar que el niño pueda él mismo explorar por sí solo quién es. Porque si a un niño le gustan los brillos, si a un niño le gusta lo rosado, eso no significa que es mujer, digamos. Y acá lo que está pasando es perpetuar este famoso prejuicio que se tiene en los roles sociales, de que la mujer tiene que ser como Barbie y el hombre tiene que ser como Ram. Porque en el fondo lo que acá se está haciendo es lo mismo, pero al revés. No sé si se me va a entender bien, pero si un niño que es más femenino que el resto de sus compañeros y no logra ser ese niño Rambo, entonces tiene que ser una Barbie, y lo meten al otro cajón. Entonces, finalmente es el mismo extremo, pero haciendo otro camino. Y a mi juicio yo considero que eso es sumamente cruel y discriminador al mismo tiempo, porque no están dejando que los niños femeninos existan, ni las niñas masculinas. Qué preocupante, Ulises. Yo no sé, yo no sé por qué este gobierno tiene la obsesión de tomar a estos niños a tan temprana edad y ponerlos y encasillarlos en esto, cuando no hay una espera vigilante, y darle a los padres la posibilidad de poder vigilar a sus hijos y decidir. ¿Qué piensas tú de eso? Desde el contexto de que tú lo has vivido, y que a ti, después de una larga terapia y ya siendo muy mayor de edad, tomas la decisión. Sí, bueno, yo creo acá que hay un componente más de negocio que otra cosa, ¿no? Yo, por supuesto, sé que en todos lados hay gente buena y gente mala, así como hay activistas trans buenos y malos, hay profesionales de la salud buenos y malos, hay políticos buenos y malos. Sin duda. Yo creo que acá, yo creo que acá se juntó como toda la maldad,
de alguna forma que solo se mueve por dinero, ese capitalismo brutal que también lamentablemente hay que aprender a combatir, que es algo que también hay que aprender a controlar. Esa brutalidad, ¿cierto?, que se ve, por ejemplo, en las colusiones, en este tipo de problemática también se ve una industria farmacéutica, a mi juicio, que encontró un nuevo nicho de negocio en el cual puede hacer crecer, ¿cierto?, su inversión. Los supresores hormonales, por ejemplo, en el mercado valen alrededor de 250.000 pesos. Y por lo general, solo el uso pediátrico, que solamente está permitido, es para la pubertad precoz. Y en ese caso se usa entonces en baja dosis y por muy poco tiempo, que en el fondo es mantener a raya la producción hormonal del menor cuando no tiene que tener una producción hormonal mayor, ¿cierto? Porque eso se genera en la pubertad. Cuando se empieza a generar una producción hormonal más rápida o en edades muy tempranas, ahí se ocupa por un momento este tipo de medicamentos para que después el niño pueda continuar su producción normal. Por eso que se habla de que es un botón de pausa o que es reversible. Pero otra cosa es lo que pasa durante la pubertad, que es cuando el cuerpo más necesita esta regulación hormonal y se le está bloqueando. Y ahí se usa por más tiempo, por más años y son más niños. Entonces es más negocio. Por lo tanto, por eso creo que este tema tiene un componente bien turbio del negociado farmacéutico, que por un lado, si uno ahonda un poquito ahí, yo igual he hecho investigación respecto a ese punto, digamos, y uno ve que hay muchos personajes, ¿cierto?, que tienen, por un lado, fundaciones que fomentan el tema farmacéutico o biotecnología, pero por otro lado tienen estas fundaciones que también incentivan las donaciones a los distintos activismos de todos los países. Esto es un tema global, ¿eh? No es solamente que pasa en Chile. Y lo digo, por ejemplo, con las organizaciones que más suenan hoy en día de derechos LGBT. Si uno busca en sus páginas, ellos tienen ahí quiénes son sus patrocinadores. Estoy hablando del Móvil, de Iguales, de OTD. Son organizaciones que son patrocinadas por estas fundaciones internacionales y que son fácilmente rastreables a este otro tipo de negocio biológico, ¿cierto? Biotecnología, farmacéutica, etcétera. Entonces, ahí se liga inmediatamente. Y como te decía, estos medicamentos no son baratos, por lo tanto, no cualquier persona lo puede costear. Y ahí entra el otro componente, que es el componente político. Quien entregue, digamos, la hormona, quien entregue el bloqueador puberal va a ser finalmente el que termine ganando las elecciones, porque no solo estamos hablando de un niño trans o de una persona trans, sino que estamos hablando de una familia completa, de un vecindario completo, estamos hablando de un colegio, por ejemplo, que quieran apoyar a este niño o a esta niña, ¿cierto?, que empieza con su bloqueo hormonal, y en muchos casos este botín electoral va creciendo sin que uno se dé cuenta muchas veces. Entonces ahí es cuando yo digo que se amarran estos tres poderes, ¿cierto? Que es el poder político, el poder económico y ahora este poder social o activista, ¿cierto? Que logró hacer esta especie como de triángulo, ¿no? Que maquinó todo esta problemática que estamos viviendo hoy. Mira, yo creo que esto demuestra un poco lo que vivimos como sociedad, en que este es un país que es muy pendular. Pasamos de un extremo a otro, porque efectivamente toda esta problemática que no es nueva, este es un tema que se arrastra desde siempre, digamos, pero que a partir de los últimos años y con este último gobierno ha sido como un tema principal, o sea, se ha llevado al extremo. Porque claro, las personas, como tú muy bien lo manifestaste, que tienen esta disforia de género, que se sienten con una sensación de incomodidad porque están en una identidad de género que difiere como ellos lo sienten, son parte de nuestra sociedad, o sea, qué duda cabe. El tema es cómo se llega a tomar una decisión de proponer algo que, como tú lo señalas, no existe la claridad científica
de procesos que no son reversibles por lo demás, porque cuando tú empiezas a intervenir el cuerpo de una persona, de un niño, en una edad muy temprana, hay procesos que no son reversibles. Y uno lo ve en los colegios, que hay niños que a través de, usando esta ley, ¿no es cierto?, existe este tema del nombre social, ¿ya?, como una forma de que ellos manifiestan socialmente el sentimiento que tienen de esta disfonía, de esta disforia, digamos. Pero que pasado algún tiempo, en muchos casos, ellos quieren retornar a que lo llamen como se llaman originalmente, ¿ya? Porque claro, no hay una definición, si la definición sexual está claramente establecida, que va alrededor de los 21 a los 23 años, o sea, ahí se va terminando por definir sexualmente las personas. Entonces, estas intervenciones que tienen que ver a veces con estos intereses, que tú muy bien lo señalas, asociados lamentablemente a cuestiones económicas, a cuestiones de negocio, terminan empañando algo que puede ser muy positivo para aquellas personas que efectivamente lo requieren. Y tú muy bien lo señalas porque tú viviste. Y entonces hoy día, ¿qué se debería hacer, Santiago, respecto a esto? Sí, bueno, yo creo que lo que hoy se debería seguir es la tendencia que se está tratando de llevar en Europa, en los países que han vuelto un poquito atrás estos protocolos, Suecia, Inglaterra, ¿cierto? Finlandia. Finlandia tiene un protocolo bastante acertado, que en el fondo es terapia primero. Ellos le llaman therapy first, que es la idea de lo primero que hay que hacer aquí es tratar psicológicamente a la persona. Ahí ya hay distintos modelos donde se puede partir con una espera vigilante en los niños más chiquitos. En la adolescencia ya se puede ocupar una terapia más exploratoria, donde ya el terapeuta entra a ver qué causas produce, por qué se está generando esta angustia en el menor. Y quizás, claro, cuando ya tienes 25 años, ya eres adulto, tu corteza prefrontal desarrollada, tu identidad, digamos, construida, y todavía sigues con ese malestar o con ese deseo de, digamos, transitar, bueno, quizás ahí hablemos de afirmatividad, pero ya pasando por una terapia psicológica siempre previa. Yo creo que por ahí es el meollo del asunto finalmente, que esto se tiene que volver a hablar del componente psicológico, no en un afán de patologizar a la comunidad trans, que esa es como la bandera que tiene el activismo, de despatologizar. Pero lamentablemente al despatologizar estamos medicalizando, lo cual también es terrible, porque es un tema que es como, sobre todo los menores de edad, no hay estudio alguno sobre los riesgos futuros que puedan tener estos niños, y lo que se sabe, al menos hasta ahora, es que con al menos el bloqueo puberal hay problemas de desarrollo óseo, hay problemas de desarrollo cerebral, por una cosa también de lógica. O sea, uno puede detener la producción hormonal, pero no puedes parar el tiempo. El niño va a seguir creciendo, va a seguir envejeciendo, digamos, y cuando quieras volver a activar la producción hormonal, el niño no va a ser el mismo de antes. Por lo tanto, nunca va a ser el mismo niño, no va a ser igual. Ya va a tener algún tipo de problemas. Por más que digan que este tema, el bloqueo es reversible, no lo es. Y las hormonas mucho menos. Ahí ya hay cambios completamente de voz, ¿cierto? Sale vello facial y, bueno, hay cambio del otro, digamos, de las mujeres trans también. Por lo tanto, yo creo, como les decía, acá es un tema de componente de salud mental, que es lo primero que se tiene que tratar. Y ya se verá en algún momento, como digo, siendo adulto, como último recurso. Yo siempre digo que la transición tiene que ser así, el último recurso. No me cabe duda que va a existir alguien que lo va a necesitar. Las personas trans no vamos a dejar de existir, pero con el porcentaje que hoy se está buscando la transición, es desproporcionado. O sea, nunca habíamos visto tanta cantidad de niños buscando transicionar. Por lo tanto, yo creo que muchos de esos casos son futuras de transiciones, son futuros arrepentimientos, que ese es otro porcentaje que también está creciendo. Fíjate que
Una de las mamás que me tocó, terapiar o consultó conmigo, decía que su hijo en algún minuto, por llamar la atención, por tener la atención de los profesores, de sus amigos, de la misma familia, comenzó con este tema, y que a los pocos meses, cuando se vio con todo el estado encima de él, se asustó y no hallaba cómo salir de ahí. Es más, en el mismo programa de Crece con Orgullo, el niño decía que no quería seguir y pensaban que estaba siendo obligado por los padres, y ahí judicializaron a los padres, pero no haciéndole caso al niño, que ya no quería seguir con este juego, que para el final del día era juego de él, querer tener la atención de los papás, del colegio, una humorada, qué sé yo. Pero ahí se dio cuenta la familia, digamos, en algún minuto, la presión del Estado, de todo el sistema de salud, cómo presionaban para que este niño, a pesar de negarse, siguiera con la transición. Sí, y finalmente ese es el gran problema que existe con este programa, porque ellos dicen que no, que en ningún caso van a obligar al niño a transicionar, pero se olvidan de los niños que en el fondo tienen otro problema y por ese motivo ellos creen ser trans en algún momento o se identifican quizás con la vivencia de alguna persona trans, pero nunca lo han sido o no sienten disforia, no tienen ningún tipo de disforia, ningún problema con su cuerpo. De hecho, hay muchos casos de adolescentes, sobre todo, que yo conozco, que es lo que tú dices, Jessica, que son niñas que se siguen vistiendo como niñas, pero dicen ser hombres trans y se cambian el nombre y todo, pero a veces salen a la calle vestida de hombre, a veces salen vestida de mujer. Ahí hay otro tema que quizás también tiene que abordarse. O sea, yo siempre he dicho, cualquier niño o adolescente, ¿cierto?, que en algún momento diga que pertenece o se siente del sexo opuesto, es porque algo hay detrás. Y eso es lo que hay que, en el fondo, evaluar, pero no se puede afirmar inmediatamente que este niño es trans, tiene disforia y démosle para adelante y que empiece la bola de nieve, porque así es como finalmente se van a empezar a acrecentar los porcentajes de transición o desistimiento con casos de niñas lamentablemente con barba, sin pelo, y cómo vuelven a ser niñas, cómo vuelven a ser mujeres. Por lo tanto, es bastante peligroso, creo yo, que no, esa tosudez que hay del lado, digamos, que apoya este tipo de terapia, ligándolas con que quienes nos oponemos somos transfóbicos, somos homofóbicos, que aquí hay una vuelta atrás de derecho. No es eso, es simplemente evaluar caso por caso, explorar qué es lo que siente el niño, y si hay una disforia, bueno, tratemos la disforia, pero ¿qué pasa si hay otro tipo de trastorno? ¿Qué pasa si es el encubrimiento o la forma de enmascarar un abuso? ¿Qué pasa si es solamente, como dices tú, Jessica, una llamada de atención? Una llamada desesperada que tiene el hijo de decir, pucha, me dejan tanto tiempo solo frente al teléfono que quiero que me miren. Y la mayoría de los casos de los adolescentes es eso. Es una llamada de atención a los papás de decirles, por favor, aquí estoy, mírenme. ¿Ya? Entonces, también es un poco, no es un raspacacho ni nada, pero es también una llamada a los papás a decir, bueno, ¿cómo están ustedes hoy en día? ¿Cuál es su relación con sus hijos? ¿Cuánto tiempo le toman, están con ellos, juegan con ellos, les preguntan cómo están, si conocen sus amistades? También, ¿a qué edad le entregaron un celular? Todas esas cosas afectan mucho a lo que finalmente el niño va a terminar, digamos, diciendo que es en un futuro. ¿Qué es lo que viene ahora con este apoyo de la Cámara de Diputados a este informe? ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, ahora, como yo te decía, este informe es más que nada una postura que toma la Cámara de Diputados, ¿cierto?, respecto a este tema. Es decirle, como Cámara de Diputados, decirle al gobierno, nosotros no estamos de acuerdo con lo que ustedes están planteando como programa, por lo tanto te recomendamos que hagas esto. Y son esas recomendaciones que yo te decía, que son algunas suspensiones, modificaciones a la ley de identidad de género, presentar otros proyectos de ley. Por ejemplo, yo creo cabe de cajón aquí hacer el primer proyecto que se presente es
primero, la prohibición de cualquier tipo de tratamiento hormonal, cirugía de reasignación de sexo en menores de edad. Eso yo creo que debe estar estipulado y es la mayor transversalidad que encontramos en el Congreso también. O sea, muchos diputados quieren que los niños sean acompañados, que siga existiendo un programa de acompañamiento, pero lo que sí son tajantes es que no se hormonen hasta al menos la mayoría de edad. Así que por lo tanto ahí hay varios pasos que seguir, como te decía, modificar, reformar, presentar nuevos proyectos de ley, hacer auditorías. Esa es la otra recomendación que se presentó y ya varios parlamentarios han presentado o han oficiado, ¿cierto?, al gobierno para que se hagan este tipo de auditoría, que no solo en el sistema de salud público, sino que también se está buscando auditar a organizaciones de la sociedad civil que hagan acompañamiento afirmativo, porque ahí, digamos, en el ámbito privado es donde se están haciendo la mayor cantidad de operaciones. No tanto hormonizar, sino que operaciones, y eso ya es mucho más complejo, porque cuando hay operaciones y hay un arrepentimiento, es complejo. Eso puede derivar a lamentablemente algún tipo de autolesión o peor, de querer terminar con tu vida porque o te mutilas las mamas o te castras simplemente. Y también hacer una auditoría a las municipalidades, que otro hallazgo que se encontró fue que hay muchas municipalidades que tienen sus oficinas de género que están casi a cuenta propia, atendiendo o acompañando menores de edad. De hecho, por ejemplo, el caso de Recoleta, que firmó un convenio con la organización OTD para que a través de sus farmacias populares ellos pudieran entregar hormonas a toda persona, menores de edad también. Entonces ahí hay que hacer una investigación profunda y bueno, empezar a encontrar quiénes son los causantes de todo esto. Este es un tema que nuestros televidentes nos han mandado muchos correos haciendo comentarios respecto, porque te están siguiendo a ti también, Así es. en este proceso. Y creo que vamos a seguir conversando porque es un tema que nos rebota para todos lados. Fíjate que tiene que ver con la familia, tiene que ver con los colegios, tiene que ver con el sistema de salud, tiene que ver con toda esta trama social que es sumamente importante tener claro hacia dónde vamos a ir con esto. Y creo que lo que se ha logrado permite aclarar y ir limpiando un poquito esto para poder tomar decisiones que estén bien fundadas respecto de la vida de estas personas que por algún motivo, ¿no es cierto?, tienen esta necesidad de definir ciertas cosas respecto de su yo, respecto de su personalidad. Así que, como para terminar, te damos el espacio, digamos, para que te puedas despedir de nuestros televidentes, agradeciéndote la claridad con que tú nos has ido relatando y comentando desde tu propia experiencia lo que significa esta famosa ley de hormonalización. Sí, bueno, como siempre agradecer el espacio. Estos temas a veces son un poco incómodos. Yo sé que a mucha gente le incomoda a veces hablar de este tema, pero se agradece poder tener el espacio para poder explicarlo porque, como bien dice, es un tema que no se trata de un niño en particular o una persona en particular, sino que es la familia completa. Si puedo dar algún tipo de recomendación a los papás, es que justamente ustedes, por lo general, el niño no sabe quién es cuando no hay una identidad familiar fuerte. Por eso que este tema se tiene que empezar a trabajar desde pequeño, desde la infancia. Cada etapa de la vida de un niño tiene correlación con el anterior. Por lo tanto, no le pidan a un adolescente que se abra con ustedes si desde la infancia nunca se tomó mucho en cuenta o nunca se sintió parte de la familia. Eso es lo que más busca un adolescente al fin y al cabo, pertenecer a un núcleo, pertenecer a un grupo. Y bueno, ellos tienen que pertenecer primero a su familia y después a su equipo de fútbol, a su tribu urbana, a lo que quiera. Pero siempre tienen que tener una identidad familiar muy clara. Así que bueno, eso, yo voy a seguir al menos trabajando en esto porque ahora se viene, a mi juicio, la pelea más dura, el activismo LGBT que apoya esto, digamos. Tuvieron el punto de prensa ahí después de nosotros y se notó que ellos están bastante enojados con esto
dijeron que no iban a bajar los brazos tampoco, ellos van a seguir apoyando este tema afirmativo. Y bueno, yo conozco en carne propia lo violento que pueden llegar a ser. De hecho, le comentaba a Jessica tras bambalinas que Emilia Schneider nos mandó a sacar del pleno, de la parte donde se hacen los puntos de prensa, con guardia y todo, nos mandó a sacar del Congreso, que simplemente yo me acerqué a ella a entregarle mi tarjeta para que conversáramos, para que hiciéramos este tema más transversal, para que nos escucháramos, todo en la idea de poder mejorar todos estos temas para el bien de los menores, ¿no? Y bueno, ella se sintió atacada y ya mandó a llamar a los guardias y ahí nos tuvimos que ir, así que ahora sí que se viene la pelea buena y bueno, ahí vamos a estar, así que Sí, gracias a no, ustedes también que siempre están apoyando. gracias, Santiago, te pasaste, vamos a estar acompañándote en esta lucha porque estamos muy de acuerdo con lo que está ocurriendo y, por cierto, la diputada Schneider tendrá que su historia personal y lo que quiere hacer con los niños hasta que ella no tenga sus propios hijos, que no los va a tener, se haga cargo y que no sea el Estado quien decida respecto de la sexualidad o el cambio de género de nuestros hijos. Así que un abrazo y muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Santiago, nos vemos. He estado conversando un tema tan especial, porque como este dice gobierno Santiago, de verdad, oye, no sé bueno, qué, lo que pasa es que esas son las miradas fundamentalistas, cuando ideológicas la gente que ideológicamente sí. empieza a tomar decisiones, es bastante complejo, porque se pierde el prisma de lo que significa gobernar para todos. Entonces, el tema de los fundamentalismos, de la ideología dura, es un tema que ya la experiencia mundial ha demostrado que es un fracaso, ¿ya? Aquí se debe gobernar sobre un tema racional que busque el bien común, un tema que se ha perdido, el concepto del bien común se ha perdido mucho y hoy día nosotros vemos de que ya el individualismo, las miradas sesgadas de grupos minoritarios quieren imponerse sobre las miradas generales del bien común y eso la realidad es que nos tiene como nos tiene. La ideología, eso es lo que prima por sobre los intereses de los padres, de los niños y del bien de ellos, el bien superior de los niños. Y por cierto es lo que se está vulnerando hoy día. Así que vamos a estar muy pendientes con Santiago de esta lucha, que yo también me hago parte, por el bien superior de nuestros hijos y nietos, porque por Dios que es cierto que esto es aberrante. Jessica, ya vamos a ir terminando el programa, pero quizás comentar también un tema no menor que es una noticia en desarrollo, porque la policía logró capturar a 4 individuos asesinos, por lo que aparentemente las pruebas hoy día así lo están demostrando, de este matrimonio en Granero. Una cuestión brutal, cómo estas personas que estaban en su casa, sienten ruido, son atacados, el dueño de casa tiene un arma, se defiende y producto de esto lo masacraron, digamos, a él y a su esposa. Ahí adentro del baño de la casa, comunicándose con la policía para que les fueran a ayudar, en un acto realmente que muestra una brutalidad increíble. Yo espero que la justicia haga su trabajo y aquí sean las penas máximas, porque si no protegemos lo único más sagrado que tiene cualquier persona, que es su espacio vital como es su hogar, quiere decir de que estamos absolutamente perdidos. Cuando usted siente que se ha vulnerado su espacio vital, entonces ya ha perdido todo. Ha perdido su espacio de seguridad, ha perdido su espacio de contención, ha perdido su espacio de desarrollo vital. Y eso tiene un costo altísimo. Entonces, si no protegemos a través de la ley, a través de la justicia, toda persona que ingresa bajo cualquier acción, a robar, a delinquir, dentro de una casa donde se vulnera el espacio, más aún con personas dentro, esto deberíamos tener la pena máxima, si esto debe ser cadena perpetua, no puede haber un tipo que esté 2, 3 años en la cárcel y luego salga a hacer lo mismo y a destruir la vida de las personas. O sea, ya está bueno ya que la justicia, los parlamentarios, que son el poder ejecutivo,
por favor se pongan los pantalones y tengamos leyes que defiendan a las personas honestas de trabajo, que queremos vivir tranquilos y en paz. Fíjate que lo más terrible de esto es que estos delincuentes ya habían robado en otros lugares cerca de ahí y los que fueron, en realidad, se coordinaron para ir a robar a cualquier casa, y tocó justamente la de este matrimonio. Eran más de 7 personas, hoy día solo hay 4 detenidos. Es más, hay 4 detenidos y hay uno que está con arresto domiciliario. Y que espero que el fiscal pueda cambiar esa figura, porque yo no entiendo cómo un juez puede dejar en arresto domiciliario a un delincuente que estuvo y fue cómplice de la muerte de este matrimonio, muerto a sangre fría. Eso ya de verdad raya de lo grotesco. Ya no podemos seguir normalizando. Y sobre todo, Ulises, yo estoy muy preocupada porque hoy día este gobierno le quitó la urgencia al uso de la fuerza. Ya no se va a discutir, por lo menos este año, el tema de la RUF. Y aquí estamos, los carabineros, todos están en tierra de nadie, porque ya se le quitó la urgencia y va a quedar stand-by, porque de verdad que yo siento, y todo el mundo, no solo yo, pero creo representar a muchas familias, a muchas personas, que hoy día de verdad que parece que la balanza está más en proteger a los delincuentes que a la misma población que hoy día está sufriendo el flagelo de la delincuencia, la narcodelincuencia. Bueno, esa es la sensación que nos queda, lamentablemente, que no avanzamos. Aquí todos los días suceden, ya se han normalizado las muertes, todos los días ¿sí? Hay asesinatos, ¿sí? Todos los días hay muerte, todos los días hay desaparición. No sé, es una cosa increíble. Y estamos normalizando esto. Y nuestras autoridades, bien, gracias. Bueno, ojalá que la próxima semana tengamos mejores noticias, que podamos comentar un avance en todos estos temas, porque estamos todos preocupados, muy preocupados. Y quienes tienen que ocuparse son las autoridades que nos gobiernan, son las autoridades que tienen que tomar las decisiones respecto a estos temas. Y fíjate que, Ulises, que es súper importante. Yo creo que ahora, el próximo octubre, vamos a tener elecciones de parlamentarios, presidenciales, y ya está bueno que la gente, la población, vote informada y haga una pequeña evaluación del diputado a quien le dio el voto hace 4 años y qué es lo que ha hecho hasta hoy respecto a seguridad, a economía y a todo lo que hoy día nos está perjudicando. Yo creo y los invito a hacer ese ejercicio, poner hoy día en la balanza que usted hace 4 años le dio el voto a un presidente, el voto a un diputado, a un senador, y qué ha hecho hasta hoy día por usted, por su protección, por ese espacio vital y por todo lo que implica cómo estamos viviendo hoy día en este país. Así es, pues. Y eso es un tema reflexivo. No creer en las grandes promesas a veces que no tienen ningún sustento. Yo creo que es importante evaluar la racionalidad de esto, pero tiene que haber una postura que vaya finalmente a resolver estos temas que nosotros estamos comentando habitualmente. Así que esperamos de que cada uno de nosotros tenga la capacidad para que en esta próxima elección tomemos las mejores decisiones. Nosotros somos los responsables de los gobiernos que tenemos, de los parlamentarios que tenemos, de las autoridades electas que tenemos. Así que ese es el llamado a reflexionar, estimados televidentes, para que vayamos aportando a tener un mejor país. Yo quiero mandarle un abrazo al concejal Héctor Peñailillo de Penco, quien hace 3 días falleció su señora, Susan. Así es que vaya un abrazo para él y que Dios le pueda dar fortaleza para sobrellevar esta terrible pérdida. Igualmente a sus hijos. Bueno, un fraternal saludo, ¿no es cierto?, al concejal Peñailillo, de parte mía también, y esperemos de que el tiempo vaya ayudándolo a cerrar la herida de la pérdida de su esposa. Así que un abrazo afectuoso, estimados televidentes, y nos vemos la próxima semana, Jessica Flores. Así es.
Nos vemos el próximo viernes con grandes temas. Dios mediante, un abrazo, a descansar y a disfrutar de nuestras familias. Así es. Nos vemos. Que estén bien.